Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a un nuevo video. Bueno, vamos a arrancar de lleno con el proyecto de restauración del Golcito. Por aquí ya lo tengo ubicado en el elevador, listo para arrancar a trabajar, porque la idea de hoy es sacarle el motor al Golcito. No quiero patearlo más, quiero empezar a meterle ya. Y creo que una buena forma de empezar es quitándole el motor. Ya no quiero hacer más eso de repararle alguna cosita, dejarlo así, porque después me da fiaca en realidad de volver a armar todo sabiendo que el proyecto este va a ser una restauración completa. Así que listo, ya no voy a dar más vuelta, voy a arrancar con el proyecto. Así que en el video de hoy vamos a estar sacándole el motor. Vamos a arrancar entonces por desconectar todos los cables que le lleguen al motor, las mangueras. Vamos a desacoplar el sistema de circuito refrigerante. Voy a sacar el radiador. Y ahí, bueno, cables eléctricos, el cable del acelerador, todo lo que le llegue al motor para dejarlo independiente de la carrocería. Y voy a tratar de sacarlo completo, es decir, a ver si sale con... No, bueno, el filtro de aire voy a tener que sacar, la carcasa, pero con múltiple de admisión, múltiple de escape, con los periféricos, la mayor cantidad que tenga, vamos a sacarlo completo porque la idea es levantarlo con el elevador y quitar por abajo el motor junto con todo el tren delantero, junto con la caja de velocidades también, porque cuando saqué el motor del Saveiro lo hice por arriba, la verdad que me costó bastante, así que vamos a implementar otro método. Además ahora con el elevador creo que va a ser, no sé, mucho más fácil el trabajo, así que vamos a encararlo de esa manera. Aflojamos todo, desconectamos todos los cables, mangueras que le lleguen al motor, vamos a drenar también el aceite de motor y bueno, aflojamos el tren delantero y bajamos todo el motor así completo. Aflojamos el tren delantero y levantamos el auto para que el motor me quede en el suelo. Vamos a arrancar.
Bueno, muy bien, creo que ya estoy listo para sacar el motor del Gol. Ya terminé de desconectar todo. Lo último que me vieron hacer fue sacar aceite de caja y motor. Ya desconecté lo que es la selectora de la palanca de cambios, cable de acelerador, cable de cebador y líneas de combustible, el vacío del servofreno, los cables que llegan al distribuidor, al burro de arranque, cable de señal de presión de aceite, del bulbo de la temperatura de motor. Ya desacoplé también o le saqué los bulones a la pata de motor frontal, esta que está acá. Saqué el caño de escape. Voy a dejarle el múltiple y la bajada porque me parece que va a salir todo junto. Ya desconecté también acá, como vieron, lo que es la rueda y la masa, ¿no?, del tren delantero, y también quité ya lo que son los semiejes de la caja. Y bueno, me vieron sacar el radiador, la batería, así que creo que ya estoy para sacar el motor del Gol. En principio, ahora la idea va a ser bajar todo el auto hasta que el conjunto ahí del tren delantero apoye sobre este pallet con rueditas. Una vez que, bueno, voy a tratar de ubicarlo bien para que para poder sacar, ¿no?, los bulones. Ahí sí, termino de aflojar los bulones del tren delantero y vuelvo a levantar el auto, y la idea es que el motor quede en el piso sobre el pallet. Vamos a ver si funciona mi idea. Espero haber desconectado todo. Cable del bulbo de la reversa, el cable del velocímetro también ya desconecté. Sí, espero que no quede nada, porque la típica es que te queda algo y termina quedando colgado por un cablecito del motor. Así que vamos a arrancar con ese método que estoy planeando y vamos a ver cómo sale. Bueno, no, esta idea no va a funcionar porque el ancho del pallet cae justo sobre la distancia que hay entre los dos tornillos acá frontales que aprietan el tren delantero, así que no me va a servir. Yo quería usar el pallet ese porque ya tiene las rueditas, así después puedo desplazar más fácil el motor. Pero no, voy a cambiar la idea, voy a apoyar el tren delantero sobre 4 caballetes. Entonces ahí sí queda descansado sobre ellos. Aflojo todos los tornillos, levanto la carrocería y ahí voy a desacoplar el motor del tren delantero, lo saco con la pluma y vuelvo a meter el tren delantero en la carrocería. Creo que voy a hacer así, vamos a ver.
bueno, ahí ya conseguí separar el motor de la carrocería del auto. Lo último que tuve que cortar fue cables de alternador y el cable de la masa, que es donde está, por acá. Le terminé cortando ahí porque me había olvidado esos dos y era lo que me estaba molestando para poder levantar la carrocería, pero bueno, ahora ya está. Por acá ya tengo la pluma. La idea va a ser ahora entonces engancharla al motor, así puedo desacoplar el motor de las patas y separarlo de toda la araña. Vamos a apoyar el motor sobre el pallet de madera ese y después vuelvo a instalar la araña en la carrocería del auto. Muy bien, ya no hay vuelta atrás, ya saqué el motor del Golcito. Esto está hecho un desastre, pero bueno, es normal en un auto de uso cotidiano y que bueno, fue reparado en su momento solo para que funcione. Aquí está el motor, miren cómo está también, obviamente sucio. Lo bueno es que ya desarmé el motor de la Saveiro, que es prácticamente igual, ¿sí? Así que cambian, obviamente, algunas cosas nomás. Pero a dónde va cada uno de los cables, esas cosas, más o menos ya lo tengo asimilado. Igual etiqueté, por supuesto, todas las señales y los cables que le llegaban al motor. Miren, la caja también está recontra sucia. El escape de la Saveiro creo que era una sola bajada. Este tiene doble bajada. Creo que era una nomás, si no me equivoco. Al final, Fochi, ¿te acordás cómo era el motor o no? Y bueno, está una mugre. Próximamente vamos a estar desmontando la caja de cambios, los periféricos, múltiple admisión, múltiple escape, ¿sí? Para ir limpiándolo. Así que bueno, vamos a ver, ¿sí? Después, ¿cómo seguimos con esto? Por allá están los componentes que saqué. Ahí está la carcasa del filtro de aire, los bidones con aceite de la caja del motor, la batería, el escape, el radiador y unas mangueras ahí del radiador. Bueno, misión cumplida. Debo decirles que tan fácil no fue. O sea, siempre, evidentemente,
todos los métodos que haya, ninguno va a ser mucho más fácil que el otro, o sea, en el sentido en que por ahí siempre hay complicaciones. Sí es cierto que tenés muchísimo menos esfuerzo físico trabajando de esta manera, pero fácil tampoco fue. No era que levantaba nomás la carrocería, el motor quedaba ahí. Obviamente que el motor empieza a sentarse, empieza a desacomodarse y toca en un lado, toca en otro lado y tenés que ir de a poquito. Pero bueno, ya está el motor afuera. Vamos a ubicarlo en algún lugar donde no me moleste. No tengo ni idea por dónde voy a arrancar con este proyecto, pero necesitaba avanzar con algo importante que me diga es hora de arrancar. Así que la idea era sacar el motor. No aguantaba las ganas ya de arrancar con este proyecto, así que lo iremos haciendo de a poco. La idea es dejarlo lo mejor posible. No sé por qué tengo el mal presentimiento de que se va a ir de presupuesto, pero bueno, quiero dejarlo muy, pero muy lindo y fachero al Golcito, así que voy a meter todo el esfuerzo. Ya di un gran paso sacando el motor del Golcito. Ahora tengo que ordenar y guardar las cosas en su lugar. Vieron la idea de mantener el tren delantero, al igual que lo hice cuando saqué por primera vez el motor en la Saveiro, es que yo pueda desplazar el auto, poder tener el sistema de dirección todavía funcionando. Por eso es que volví a ensamblar la araña, así bueno, puedo seguir moviendo el auto en el taller. Espero que hayan quedado recontra entusiasmados con este avance, sí, así que ya arrancamos de lleno con el proyecto de restauración del Volkswagen Gol G1. El video va a llegar hasta acá, espero que les haya gustado. Si es así, ya saben, me dejan un like, no olviden de compartirlo con sus amigos. Suscríbete a mi canal si es la primera vez que ves uno de mis videos y aún no estás suscriptos. Y quiero contarte que también ya tengo activadas las membresías en mi canal de YouTube, donde suelo subir adelantos o por ahí algunos cortos videos de cosas que ando haciendo o recortes de videos que todavía no los terminé de editar y ya los voy cargando en contenidos para los miembros. Y bueno, sin más nada que decirles, me despido de ustedes. Nos vemos la próxima. Chau, chau.